¿Por qué son una forma de control las compensaciones? Porque encubren nuestro miedo. Son formas en que escondemos nuestro miedo y nuestra vergüenza de nosotros mismos y de los demás. Se trata de los papeles y comportamientos inconscientes y habituales que protegen a nuestro niño interior de la amenaza o de sentir el dolor. Para nuestra supervivencia y cordura, fue imprescindible poder encontrar maneras de resistir los ataques y traumas que sufrimos de niños. Nuestras compensaciones son básicamente formas de manejar todas las energías agresivas e insensibles que nos invaden. Aprendimos a complacer, a aislarnos, a luchar o a intentar controlar esa energía ofensiva de cualquier forma posible, y aprendimos estos comportamientos de lo que vimos hacer a los demás. Aunque estas formas de manejar la energía ofensiva nos protegieron, también nos hicieron perder contacto con nosotros mismos porque nos alejaron de nuestra naturaleza y de nuestra esencia. Y siempre que estamos compensando, nuestra energía esencial se encuentra en peligro. No somos auténticos. Estamos adoptando un papel para mantenernos a salvo, pero generalmente no lo sabemos. No sabremos lo que es real o lo que es compensación hasta que volvamos a experimentar lo real y hasta que regresemos a casa con nosotros mismos. Es decir, nos vamos condicionando, ¿no? Lo que quiere decir aquí. Cuando nos pasa algo fuera de lo común, cuando la vida de alguna forma hace pedazos nuestro control, entonces es ahí donde podemos penetrar en nuestra compensación. Y en esos momentos tal vez es cuando perdemos, por ejemplo, a un ser querido, cuando sufrimos un rechazo importante en el amor o en el trabajo, ¿no? Puede que despertemos. ¿De dónde viene esto de la compensación? ¿Cuáles son las raíces? Uno de los factores más importantes para penetrar en las compensaciones es comprender de dónde vienen. Nosotros compensamos de muchas formas, con innumerables roles y comportamientos, pero en la raíz de todas nuestras compensaciones se encuentra todas las formas en que nuestro niño aprendió a controlar su entorno de la mejor manera que pudo. Las formas en que nuestro niño aprendió a protegerse se basan en 4 estilos básicos: complacer, armonizar; controlar, cuidar; luchar, rebelarse; o aislarse, encerrarse en sí mismo. Según el trabajo de Karen Horney, quien observó que para compensar miedos profundos, la gente desarrolla una personalidad defensiva, dependiendo de si se mueven hacia otra persona, o se mueven contra otra persona, o si se alejan de otra persona. Vamos a observar estos estilos detenidamente. Y cada uno podrá descubrir qué mecanismo de compensación ha utilizado. El primero es complacer, armonizar. Este estilo de complacer, armonizar es cuando nuestro niño interior intenta suavizar y atenuar esa energía amenazante que siente que proviene del exterior. Muchos fuimos criados en un entorno muy masculino y racional, y la presión y la ira reprimidas, inherentes a este tipo de ambiente, nos hicieron entrar en shock. Otra vez volvemos con el tema del shock. Recordemos que el shock es ese estado cuando quedamos congelados, como que quedamos paralizados, ¿no? Tratamos de manejar la ansiedad intentando suavizar esa energía abusiva, y entonces comenzamos a complacer para evitar tener que enfrentarnos a alguien o recibir su ira.
Nuestros esfuerzos por armonizar también expresan cualidades hermosas y naturales que generan amor y armonía, pero es un precio muy alto el que pagamos para poder, por complacer, renunciar a nuestro poder. Ser complaciente es vergonzoso y por ello pagamos un precio muy alto en nuestra dignidad y autorrespeto. Podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que nuestra dulzura es espiritual, no violenta y amorosa, sin reconocer la degradación que habitualmente acompaña a este comportamiento y las montañas de resentimiento que se esconden tras él. Esto es muy común, ¿no? Porque muchas personas de adultas siguen manteniendo esta actitud de complacer a todo el mundo para que todo esté tranquilo, ¿no? Vamos a decirle todo que sí. Y esto esconde mucho resentimiento, que en algún momento va a explotar, ¿no? Bueno, ese es un estilo, complacer, armonizar. Una manera de compensar, ¿no? Otra manera de compensar es la de controlar, cuidar. Aquí el niño trata de manejar esa energía ofensiva que le viene del exterior, intentando controlarla y dominarla. Entonces, en lugar de sentirse intimidado por esa energía peligrosa, nuestro niño interior se mueve hacia afuera para vencerla y la quiere controlar de muchas maneras. Una forma muy común es la de hacer de padres. O sea, los niños se convierten en padres, consiguiendo que alguien nos necesite y se haga dependiente de nosotros. Otra manera es tiranizando y usando nuestro poder para abrumar a los demás, a través de la violencia o la amenaza de violencia, a través de las palabras, el dinero, el sexo, el intelecto, lo que funcione. Hacemos nuestro papel y en cuanto nos es posible le devolvemos a los demás, controlando y tiranizando el resentimiento que hemos almacenado por tener que complacer. Otra forma habitual en que aprendimos a controlar fue haciéndonos mentales. Trasladar la energía, ¿sí?, fuera de nuestro cuerpo a la cabeza y nos sentimos a salvo, seguros y en posesión del control. Guardamos las experiencias en cajas para que la vida no nos parezca tan abrumadora. Creemos que sabemos lo que hacemos, pero la verdad es que con eso nos estamos bloqueando a cualquier conocimiento auténtico. A menudo el cinismo y el sarcasmo acompañan a esta defensa intelectual. Levantamos una muralla alejando y rechazando lo que nos es incomprensible o atemorizante, y a menudo nos volvemos violentos con nuestra excesiva rectitud. En la tensión que construye nuestra mente para hacer que las cosas funcionen bien, estamos encubriendo grandes cantidades de miedo a una ira reprimida. Es una manera de protegernos, ¿no? Otra manera, otro estilo de compensar es luchar, rebelarse. Esta persona luchadora, rebelde, interior, expresa la ira de nuestro niño herido, moviéndose hacia afuera para desafiar cualquier amenaza de invasión o abuso. Y dice, no. Nuestro rebelde nos da el valor de romper las ataduras de nuestro condicionamiento para detectar la pretensión, la negación y los engaños que nos rodean y para romper y para destruir todo lo mundano, cortés y convencional. Pero al luchar y rebelarnos, nuestra ira es inconsciente. Nos perdemos en la reacción, en atacar y defender,
sospechando constantemente y siempre en guardia, siempre recelosos de que nos abusen o malinterpreten. Nos volvemos impetuosos y nos apresuramos a sacar conclusiones sin tomarnos el tiempo para ver o sentir por dónde viene la otra persona, ¿no? Son estas personas que se tornan sumamente desconfiadas, ¿no?, de todo. La ira y la reacción se convierten en nuestra manera de no sentir el dolor, el miedo, la impotencia o el dolor y la pena de nuestra alma. El luchador puede ser un adicto a la adversidad. El rebelde se identifica con su negatividad, con su especie de arrogancia, de superioridad moral. Todo se convierte en una lucha y él vive en eterna desconfianza. Siempre está anticipando o incluso provocando los conflictos. Pero la parte positiva y sana de este estilo de compensación es que así podemos estar más conectados con la ira interior y expresarla. Hemos salido del colapso, pero hasta que limpiemos la reacción y la paranoia del luchador, esta seguirá siendo una parte inconsciente de nuestra protección que nos aporta mucho aislamiento y dolor. Bien. Otro estilo es aislarse, encerrarse en sí mismo. Esta es una de las formas más fáciles de proteger a nuestro niño asustado, que es alejarnos y retirarnos a nuestro mundo propio. Nuestro ser, que se va a la retirada, ¿no?, arrastra un fuerte sentimiento de resignación y desesperación que puede ser casi impenetrable. Nuestra retirada está muy íntimamente conectada con el tremendo dolor que llevamos dentro. Pero para sentir el dolor tenemos que abandonar la seguridad de nuestra soledad o la resignación y la desesperación. Y mientras nuestra compensación de retirada se mantenga inconsciente, continuará aislándonos de nuestros sentimientos. Nosotros nos alejamos, nos confundimos, nos encerramos, volvemos a convertirnos en niños irresponsables y continuamos estando desconectados de nosotros mismos. A la retirada le llamamos la protección del poeta, porque protege a nuestro poeta interior, que es muy sensible, solitario e introspectivo. El aspecto positivo de esta protección es la inmensa cantidad de energía que de otra forma gastaríamos en intentar armonizar, luchar o controlar, puede ser utilizada para la creatividad y la introspección. Pero los que se retiran frecuentemente están, sin saberlo, extremadamente empobrecidos emocionalmente y esconden la ira inconsciente por los insultos pasados hechos a su dignidad. Entonces, repasemos. ¿Cómo compensamos? ¿Cómo protegemos a nuestro niño interno? O sea, compensar es proteger a nuestro niño interno, ¿no? 1, complaciendo, o sea, intentando suavizar la energía. 2, controlando, es decir, intentando controlar la energía. 3, luchando, o sea, intentando vencer la energía. Y 4, retirándose, o sea, retirándose de la energía. Por eso es importante comprender qué tipo de mecanismo compensatorio nosotros estamos poniendo en marcha en nuestras vidas, ¿no? Para eso tenemos que identificar nuestra película negativa. Estas compensaciones no son solo patrones inconscientes de protección, sino que también tienen un sistema de creencias que está basado en la privación de amor y apoyo que sufrimos en la niñez. Este sistema de creencias es como una película que nos pasa por la cabeza y que determina la forma en que vemos y sentimos el mundo que nos rodea. Por ejemplo, cuando estamos complaciendo, creemos que no es seguro ser directos y enérgicos. Si estamos controlando,
creemos que a menos que hagamos algo aterrador, va a suceder, ¿no? Cuando estamos luchando, creemos que o luchamos o nos van a controlar. Cuando nos retiramos, creemos que el mundo es un lugar muy insensible como para quedarse en él. Cuando estamos pasando esta película, no vemos la vida que nos rodea como realmente es, sino que la vemos desde la perspectiva de este niño herido. Los patrones y las ideas que nos hemos formado sobre la vida se desarrollaron a partir de esas impresiones originales. Y en nuestro inconsciente, y a través de la mente de nuestro niño interno, vemos el mundo como era en el pasado para este niño. Estas ideas nos anclan en una manera engañosa y negativa, pero que a nosotros nos resulta muy familiar. Una experiencia en el presente puede producir en nuestro interior una reacción en cadena que hace comenzar la película y parece validar las ideas negativas de la misma. Por ejemplo, alguien nos dice algo que interpretamos como un menosprecio, e inmediatamente nos ponemos en guardia y desconfiamos. Lo que nos han dicho, sea verdad o no, ha puesto en marcha la película, porque ha abierto un lugar en nuestro interior que nos recuerda cuando se nos traicionó esa inocencia y confianza. Y ahora percibimos a esa persona como el enemigo. La película dice, más vale que vigile, porque si me abro me van a hacer daño. Tengo que cuidarme a mí mismo, porque no hay nadie más que lo haga y el mundo no es un lugar agradable. O dice, si no tomo lo que necesito, nunca lo voy a conseguir. O también puede decir, la gente generalmente está interesada en reprimir mi creatividad y mi energía vital, así que yo tengo que luchar por lo que deseo. Una vez que esta película negativa se puso en marcha, es muy difícil detenerla y puede tener una duración más que una película, que puede durar 2 horas a lo sumo, ¿no? Naturalmente nuestras relaciones íntimas se provocan estas ideas y nuestros mecanismos de protección se ponen constantemente en marcha. Es como tener el teclado de una computadora o un ordenador emocional privado en el que cada tecla desencadena una idea negativa diferente. Nuestra pareja y amigos íntimos utilizan todo el tiempo este teclado. Ellos pulsan una tecla y nosotros desaparecemos, nos encerramos, nos protegemos, nos retiramos, atacamos o nos ponemos a la defensiva. Hace falta ser muy conscientes para darnos cuenta de que lo que vemos no es la realidad, especialmente cuando se trata de alguien muy cercano a nosotros. Tampoco es fácil darse cuenta de que nuestras convicciones provocan que alguien haga precisamente lo que creemos que hará. Nuestro comportamiento protector casi siempre se ha quedado obsoleto y usamos esa protección, aunque a menudo ya no sea necesaria. Habitualmente lo que nos saca fuera de nuestros mecanismos automáticos de compensación es el hecho de que hacen daño. Estos papeles nos aíslan y cortan el contacto con nuestro corazón, con el corazón de los demás y con nuestro ser más profundo. La complacencia es humillante. Controlar o vivir la vida en constante lucha nos aísla y daña nuestro corazón. El retirarnos nos provoca una profunda desesperación, depresión o cinismo. Cuando vivimos en nuestras compensaciones estamos orientados hacia el exterior y estamos desconectados de nosotros mismos, sin poder descubrir nuestra auténtica belleza. Lamentablemente, es muy poco probable que eliminemos solos esos patrones, sin que la vida nos tenga que dar un tremendo golpe. Como por ejemplo, mi pareja me abandona.
un accidente, una enfermedad. En el pasado nosotros adoptamos estos estilos de compensación o protección para darnos espacio y amor a nosotros mismos en una atmósfera externa, ¿no?, en la que nos sentíamos muy asustados, ignorados y no amados. Desarrollamos estos mecanismos para no tener que sentir el dolor insoportable de nuestra niñez. Pero cuando comenzamos a conectar con el miedo y el dolor, las compensaciones desaparecen lentamente y de forma natural. Por eso es tan importante sentir todo esto, ¿no? ¿Cómo se logra esto? Trayendo conciencia, ¿no?, a estas compensaciones. Porque detrás de cada una de estas compensaciones hay un profundo miedo de este niño herido. Pero, ¿cómo hacemos para llevarlas a la conciencia? Tenemos que tomar la decisión de investigar el miedo y sacarlas a la luz, pero sin juicio y sin censura, observándolas en acción y familiarizándonos con la forma en la que las sentimos dentro. Cuando nosotros estamos complaciendo, hay ciertas sensaciones en el cuerpo que podemos aprender a reconocer. Lo mismo sucede cuando nos retiramos, cuando controlamos o cuando luchamos. La mejor forma de identificar nuestros papeles es haciéndonos sensibles a las sensaciones del cuerpo cuando las adoptamos. También podemos observar cómo funcionan nuestras compensaciones en todas nuestras relaciones importantes. Si no lo sabemos ver, solo tenemos que preguntarle a nuestra pareja o a nuestros amigos íntimos. Ellos se van a dar cuenta. Son las formas en que mantenemos las distancias, las formas en que nos protegemos, en que utilizamos juegos de poder. Para describirlas hace falta desenmascararlas y para eliminarlas hace falta mucho valor. Pero podemos empezar por reconocerlas y compartirlas cuando surjan. Para trabajar desenmascarando nuestra protección y compensación, hace falta mucha compasión y compromiso. Esto no se hace más fácil con el tiempo, sino al contrario, más difícil, porque nuestras defensas y protecciones se hacen más y más sutiles. Es más fácil perdernos en nuestro comportamiento habitual que escarbar en el dolor para curar a nuestro niño interior herido. El motivo por el que la mayoría de las relaciones íntimas se vienen abajo es la no disposición a penetrar en nuestras compensaciones y sentir el miedo y el dolor que llevamos dentro. A veces uno solo o a veces ninguno de los dos está dispuesto a observar sus asuntos. Si hacemos el compromiso amable de observar nuestros puntos débiles, podemos pedirle a los más íntimos que nos los muestren y así les permitimos entrar.